Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Es día de Star Wars, Masters, y se ha estrenado Tales of the Underworld con historias de Asajj Ventress y Cad Bane, siendo ya la temporada 3 de este formato de cortos de Tales, y nos enfocamos aquí en plena época imperial con cazarrecompensas. Es por eso, como es una tradición, que revisaremos todo lo que nos dejaron estas 6 historias de Ventress y Bane, esto en nuestro todo explicado, así que hablaremos de spoilers al respecto. Y bueno, Masters, hablando netamente de mis impresiones generales de este nuevo Tales del Inframundo, centrándonos en historias del bajo mundo criminal de Star Wars, debo decir que esto tiene ese toque típico de Filoni, es un tanto juvenil y también tiene clichés, aunque sí tiene elementos poderosos de la fuerza y espaditas. Y siendo muy sincero, Masters, creo que Star Wars nos ha atascado de contenido en las últimas semanas, y eso creo que hace que la experiencia de este Tale sea menos disfrutable, porque tuvimos la venganza de los Sith, la Celebration y también Andor temporada 2, que es God, y yo no puedo dejar de comparar la escritura de Tony Gilroy en Andor, Masters, contra este formato de Filoni que es mucho más juvenil. Siento que funciona sobre todo en las partes que son muy oscuras de Cad Bane, y sobre todo creo que con Asajj Ventress se está planteando otra historia. Este Tales con Ventress es meramente un epílogo. Es como si Dave Filoni nos estuviera preparando para otra cosa, así que creo que veremos a Ventress muy pronto, probablemente en la serie de Maul. Y sobre todo creo que tienen cosas muy chidas en este Tales, Masters, porque ahora sí, Discípulo Oscuro se vuelve más canon que nunca. Qué extraño, casi siempre es al revés. Uno que no solo es una novela, sino un arco cancelado de Clone Wars, y vemos a Quinlan Vos y al bendito Obi-Wan Kenobi, sobre todo dándonos cuenta cómo Asajj Ventress sobrevivió a su muerte. Eso es God. Eso es un gran momento que conecta con Clone Wars, Masters, y también nos da una nueva mirada para que Asajj Ventress tenga una nueva oportunidad luminosa. Todo gracias a la magia de las Hermanas de la Noche. Y claro, también con una ayudadita de Dave Filoni. Yo soy el canon. Y lo que está chido también de este Tales, Masters, es que viene todo el equipo animado de Bad Batch, los mismos directores y Matt Michnovis, que es el escritor, aunque son historias de Filoni. Y también vuelve la familia Kainer a hacer esta música que, curiosamente, Masters, no solo hará la música de Ahsoka 2, sino también de la próxima serie animada de Maul. Y hablando netamente de la crítica de estos episodios, Masters, quiero decir que la historia con Cad Bane sí la sentí chida en la parte de western, pero también muy predecible. La típica historia de un mafioso donde un niño se descarrila del camino y termina haciendo cosas brutales, acabando con todos los que están alrededor de él y que lo querían. Pero lo que sí es desgarrador es cómo Cad Bane tiene un hijo que es criado por su mejor amigo y cómo lo termina abandonando. Pobrecito Isaac. Creo que lo que hace muy bien Filoni, Masters, es plantear la acción y tener esos duelos muy westerns que son muy propios de Star Wars. Pero también me parece una innovación ver esta nueva historia de Asajj Ventress teniendo ahora un Padawan, asumiendo un rol luminoso para dejar todo su pasado como asesina Sith atrás. Y me pareció muy interesante el superviviente Jedi que se vuelve su Padawan Laico Strata. Y sobre todo creo que nos dan un gran combate espectacular contra el Inquisidor sin nombre llamado Cara de Ojete, Masters. Pues estás tan feo que en serio pareces uno de los malos. Creo que a nivel de acción la cosa está muy buena, aunque también Filoni termina usando a los Inquisidores simplemente como carne de cañón, y eso ya cansa un poquito, porque básicamente los Inquisidores son un medio para no usar a Darth Vader, que él sí se carga a cualquier superviviente. Si lo pensamos así, los Inquisidores solo son un medio narrativo para que los supervivientes puedan vencerlos. Por eso no es raro que en los Tales o en otras historias de Star Wars, Ahsoka, Barry Sophie o también Kanan, al igual que Maul o Cal Kestis, hayan vencido Inquisidores sin problemas. Así que yo también siento que aunque los Inquisidores son muy cool, Masters, y tenemos más de 16 en el canon, terminan siendo personajes que en realidad no importan tanto. Y siendo muy franco con ustedes, Masters, este Tales me gustó, pero le doy un 8 y ya. Creo que entre las 3 temporadas distintas de las que tenemos de Tales, esta es la que menos me ha gustado, aunque la de Asajj Ventress sí me gustó un chingo. Creo que el Tales original de los Jedi fue el mejor, Masters, porque era muy significativo. Inclusive del año pasado, el Tales of the Empire creo que tuvo muchas conexiones mucho mejoras a esta. El hecho de meternos en mundos criminales le baja un poquito la cosa, aunque las espaditas y la onda de la fuerza de Ventress es God. Y ni qué decir que la historia del vaquero en el final también es muy oscura y se salva. Pero lo que sí me parece bastante obvio, Masters, es que están planteando otra cosa con Asajj Ventress y esto meramente es un prólogo. Por eso esta historia del inframundo con Asajj Ventress es muy importante, Masters, porque está planteando algo más que veremos próximamente con ella. Así que estas son mis impresiones, pero ahora sí vamos a revisar las dos historias en los puntos que faltan. Ok, pero entrando en los 6 cortos vamos a dividirlo en dos partes. Primero con la historia de Cad Bane guardando la carnita de Asajj para el final. Y en este Tales, Filoni no cambia tan abruptamente de historias. Con Bane todo es oscuro desde su niñez hasta su adultez temprana, mientras que con Ventress vemos el lapso de una historia de semanas, tras volver a la vida dejada por su amado Quinlan Vos en Dathomir, para comenzar aquí una nueva oportunidad con una senda más luminosa, con su nuevo Padawan Laico Strata. Ok, pero hablando de las historias de Bane, la neta su arco en los 3 cortos es contar su caída como un cruel criminal, heredando la mafia del Duros Laszlo.
que es planteado aquí como un arqueotipo mentor del niño Colby, que así se llamaba Cad Bane de niño. Laszlo pues es el típico gángster que lo arropa y se vuelve su rol a seguir, siendo cruel, un pistolero, cargando palillo y hasta sombrero, el mismo que después heredaría Bane. Y esto es muy clásico, Masters, de la historia de la mafia de Scorsese o de la reciente Pingüino. Pero antes de conocerlo, vemos a Colby de niño como una rata de la calle que roba en su planeta al lado de su mejor amigo Nero, hasta que Laszlo conecta con ellos y les da una moneda y los ve como una inversión o semillero de mafiosos listos para corromperse. Y usa a estos chiquillos para distraer en una tienda de dulces donde en la parte de atrás hacen apuestas ilegales. Y Laszlo, sabiendo esto, usa a ambos como una distracción de la tienda para robarla, y cuando todos son perseguidos por la policía, el joven Nero cae capturado, rescatado para tener una senda luminosa, no así Colby, que huye con el resto de la banda criminal. El comienzo es simple, pero el objetivo, como siempre pasa en Tales, es juxtaponer a los dos jóvenes, uno probando las mieles criminales para salir jamás de este opio autodestructivo, mientras que Nero se vuelve un ejemplo a seguir. Y esta historia, Masters, pinta que comienza unos 15 o 20 años antes de las precuelas. Y la segunda parte de Bane aquí es un joven adulto con su novia, la duro Sadie, que forma parte de esta banda de criminales. Y es claro que el ex Colby es destacado en esta banda criminal, y justo su mentor Laszlo vuelve al barrio donde creció para dar otro golpe. Pero desde un comienzo el mentor cae muerto junto con otro secuaz. Y esto se vuelve básicamente una historia de venganza, tomando Kat su sombrero como una metáfora de que está continuando el legado criminal de este mentor que lo arropó, que le dio propósito y un sueño de riqueza. Y sobre todo lo digo, Masters, porque conocimos en su origen que Kat no sabía de su familia. Y aquí básicamente Bane va por venganza y descubre quién se cargó a su mentor de los últimos 8 o 10 años, que fue el nuevo alguacil local. Pero ahora curiosamente Nero, su ex mejor amigo, es el segundo a bordo. Incluso él es la conciencia luminosa tratando de abogar a la luz de Kat que ya no existe más. Al igual que aboga a su amistad, porque él está tratando de limpiar su viejo barrio, pero este lugar aún lo vemos mugroso como cuando eran niños, algo que cambia después en el tercer corto. Así que estos detalles del avance del tiempo yuxtaponiendo a Nero y Kat, la neta, están cool. Sobre todo porque Kat destruye todo a su paso. Y aquí es donde Dave Filoni hace lo que sabe, porque Star Wars es un western y usa la vieja confiable. Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable. Porque este Ben es ya un desalmado tras haber estado un buen tiempo como un criminal y reta al alguacil a un duelo, y en un momento de tensión vaquero se lo carga, y solo porque Nero distrae al alguacil. Pero al mismo tiempo Arin, la novia de Bane, es herida, pero ella desde aquí le habla a Kat sobre su futuro y sus preocupaciones, que es muy claro que ella está embarazada. Aunque claro, esto no se revela sino hasta el final. Y ella en esencia es la poca luz que le queda y entrega el blaster cuando toda la policía lo rodea, porque cree que Kat va a morir. Y así Bane termina en prisión por lo menos por un lustro, pero quiere vengarse. Así que Kat poco a poco va perdiendo toda humanidad hacia Nero o Arin, todo por seguir un camino de venganza que es el tema de la historia. Y el final en el corto 3 es una carrera contra reloj unos 6 años después, ya estando mucho más cerca de Clone Wars, donde el barrio está completamente limpio y sin mafias, y descubrimos que Nero ahora es el alguacil local. Y Arin aparentemente murió, pero Nero, su mejor amigo, crió al hijo de esta, uno llamado como Isaac, que claramente se nos da a entender que fue el hijo de Arin y Bane criado por su mejor amigo mientras él estaba en prisión. Pero ahora, tras cumplir una larga condena por el otro asesinato, Kat y su banda están libres y vienen a cobrar venganza. Y a Kat Bane nada le importa, ni que su mejor amigo tenga un hijo que en realidad es suyo. Es la muestra perfecta de un cazarrecompensas del lado oscuro. Y también nos demuestra que padre es el que cría, no el que engendra. Como es igual con Luke y Leia, que en realidad sus padres son los Organa o los Lars. Así que el final es otro brutal western de vaqueros con dos ex amigos ahora adultos, luz contra oscuridad. Todo como en historia de vaqueros se vuelve destrucción en un barrio que ya estaba limpio gracias a Nero. Bane pues solo trae la muerte como la peste, porque en la batalla final se cargan a sus secuaces y acaba él con los droides policías, e Isaac es testigo de una cruel batalla, donde claro, con un par de tiros de sus blasters acaba con Nero enfrente de Isaac. El final de la historia de Cat Bane es desolador, mientras el niño llora junto al cuerpo que cree que es su padre, pero es más desgarrador aún saber que Cat es su verdadero padre. Es horrible. Me da asco solo verlo. Y es la alcaldesa de la ciudad, otra Duros, la que le termina diciendo a Kat que se vaya, protegiendo ahora el estado al hijo biológico de Bane, del cual nada sabemos. Esto mientras él se va solo como un vaquero para seguir su senda de cazar recompensas. Así que esto retrata, como siempre pasa con los usuarios oscuros, que tienen un camino de perdición. Bane perdió todo lo que quería y también perderá su humanidad poco a poco, porque curiosamente este Bane aún no tiene sus respiradores, unos que usará después de ser un desalmado cazarrecompensas de
de élite, tal cual como lo vimos en Clone Wars. Y sabemos que por ser un cruel desalmado, esto únicamente lo llevaría hasta la muerte. Esto en las arenas de Tatooine. Es decir que pasamos al punto 2 con las historias de Asajj Ventress, pero debo decir que en este Tales Masters la animación subió muchísimo. Sí se siente un nivel aumentado en la calidad de la animación comparándolo con Bad Batch. Y justo esto se nota desde el primer corto, que conecta a la par con la novela Discípulo Oscuro en el final de la Guerra de los Clones, tras ese rayo mortal que le propinó Dooku a su ex aprendiz, cargada aquí en Dathomir por un triste Quinlan Vos que la amaba y que va junto con Obi-Wan Kenobi a depositar su cuerpo en las aguas de Dathomir, para aparentemente descansar eternamente. Pero como suponíamos desde hace un año, como lo vimos en Bad Batch y como se implica en esa novela, esa magia levantamuertos le da otra oportunidad a Ventress, y esa se la da la voz de la madre Talzin, con la oportunidad de quedarse en otro plano astral con las Hermanas de la Noche o volver a la vida con su amado Quinlan, aunque eso tendrá un precio. ¿Quién te dijo? Yo te dije. ¿Quién te dijo? Yo te dije. Y así es que Ventress revive y Dathomir ya no es como era. Y todo da un salto de tiempo de unos años y estamos alrededor del año 2 o 3 del Imperio, después de la serie del Bad Batch. Porque el espaciopuerto desértico donde ahora ella trabaja está lleno de Stormtroopers. Los clones ya no operan más ni tampoco los Prototroopers que hubo. Y debo decir que todo lo planteado aquí se siente como un prólogo de otra historia que apenas comienza. No nos olvidemos que Nika Futterman, la voz de Ventress, dijo que ella estaría en 3 cosas animadas. Y ya llevamos 2, Bad Batch y ahora este Tales. Así que puede ser que la veamos en algo más adelante como la serie de Maul que ya está confirmada y que se da en esta misma línea del tiempo. Y por eso es tan importante este Tales porque es como un puente para plantear otra cosa futura, Masters. Sobre todo para ver el inicio de la era imperial, los mundos bajos y los supervivientes con la senda oculta y Ventress, y su nuevo aparente padawan Laico Strata, el cual ella conoce en el primer corto cuando sirve como una guardia en el espaciopuerto, junto con este adolescente superviviente Jedi queriendo salir del planeta, pero es detectado por Ventress que es un sensitivo y le dobla el corazón porque a poco comienzan a formar una amistad y una relación clásica de maestro y aprendiz. Claro, aquí nos damos cuenta que los imperiales rastreaban a este nuevo superviviente a la Orden 66 llamado Laico, y con esto la lista ya alcanza a más de 70 supervivientes en el canon, y él tiene la esperanza de contactar a la senda oculta que protege a los sensitivos. Lo que es un santo pedazo de canon es que se menciona ante Ventress a Quinlan Vos como uno de los fundadores de la senda oculta al lado de otros Jedi, así que sabemos que Quinlan por lo menos sobrevivirá otros 10 años como se nos dijo en la serie de Kenobi. Y eso claro, de inmediato le mueve el corazón a Ventress para ayudar al muchacho a escapar de ese planeta en un crucero. Y esto es curioso, Masters, porque en el arco cancelado de Clone Wars, en ese capítulo de la muerte de Ventress ante Quinlan, que es Discípulo Oscuro, ese último capítulo pues se llamaba La Senda. Desde ahí Dave Filoni desde hace una década atrás tenía pensado esto. Filoni es mi pastor, nada me faltará. Y es así, Masters, que el clímax de esta historia es en el espaciopuerto cuando Ventress y Laico están a punto de escapar y son alcanzados por un nuevo inquisidor desconocido que llamaremos Cara de Ojete. Pues estás tan feo que en serio pareces uno de los malos. El duelo y la acción es brutal ante Cara de Ojete, aunque siento que se lo gastan demasiado rápido porque esta es la primera historia. Ventress incluso hasta usa 2 sables de luz contra él cuando Laico queda apartado, pero increíblemente Cara de Ojete le gana y cuando vemos que va a rematar a Ventress, es Laico atravesándolo con los 2 sables quien lo desvive para salvar a Ventress. ¡Déjenlo morir! ¡A morir! ¡A morir! ¿Qué es ese que llamo? ¡Vamos! ¿Quién está conmigo, ah? Y la segunda historia de este Tales es la más cazarrecompensas de todas. Vaya, parece que Ventress no tiene un lugar ni con los Jedi ni con los Sith y está tratando de encontrar su propio lugar en el inframundo criminal. Por eso Filoni no la acerca tan rápido a Quinlan que no vuelve a aparecer, sino que todo lo cocina a fuego lento como planteando un arco más grande a futuro. Y esta segunda historia es juntarse con Lat Razi y C-21 Highsinger como viejos amigos cazarrecompensas de Clone Wars que rivalizan con Asajj. Y ellos dudan de ella por su pasado egoísta, pero esta Ventress cambió y cada vez es más luminosa. Este arco pues es de enderezar su camino y sus errores, totalmente lo contrario a la historia de Cad Bane. Por eso acude con estos viejos amigos para tener un indicio de dar con la senda oculta para que Laico pueda estar protegido. Lo hace desinteresadamente para ayudarlo, a cambio de recibir inteligencia de estos cazarrecompensas, y por eso estos 2 sensitivos se comprometen para ir hasta un astillero en Casaro para robar una pieza de un escudo de los nuevos Star Destroyers que comienzan a ser construidos para reemplazar a los viejos Venators. Vaya, es muy clara la metáfora de la sustitución de lo viejo por lo nuevo, tanto en las naves, los soldados imperiales o el cambio de senda de Ventress.
Y la secuencia del robo yo diría que es mi secuencia favorita de acción de este Tales. C-21 es un maldito Terminator con el blaster cargándose imperiales. Y Asajj y Laiko cada vez forman un mejor dúo como maestra y aprendiz. Aunque al final, pese a que Lats los va a sacar en su nave, pierden la pieza y Ventress es traicionada por estos cazarrecompensas porque en este gremio no hay amigos. Y esto es simbólico porque una amistad sí se está formando entre Asajj y Laiko. Pero Latts Razzi sabe cuánto le pueden dar los imperiales de recompensa por cazar a un superviviente Jedi que está ocultándose. Un joven Jedi que no puede ocultar el buen corazón que tiene. Y la neta, Laiko me pareció un personaje bonito, Masters, que le dobla el corazón sobre todo a Ventress. Pero aquí Asajj se pone en modo God cuando la van a abandonar y aborda la nave de nuevo. Se carga a Highsinger y a punta de blaster obtiene la inteligencia de parte de Latts Razzi. Todo para plantear el corto final que también es ultra western y muy Star Wars. Aunque también un poquito cursi y cliché porque esta historia es más juvenil. Y esta nos lleva hasta otro planeta con Asajj y Laiko montados en una bestia buscando el cañón velado. Y la verdad, Masters, parece que estas tres historias de Ventress suceden en un lapso de semanas, mientras buscan los dos una conexión con la senda oculta en ese planeta. Pero esto nos lleva a encontrarnos a un viejo general separatista retirado junto con su nieta, en un rancho en medio de la nada más que con sus medallas y viejos droides B1 apagados. Aquí, claro, él reconoce a Lady Ventress por haber sido la mano derecha de Dooku, pero esto se yuxtapone entre los dos. El viejo no puede abandonar el camino de guerra como separatista y piensa siempre en arreglar las cosas a punta de blaster, mientras que Asajj quiere dejar el camino de destrucción atrás que justo la llevó a perder su vida a manos de Dooku y a su amado Quinlan. Pero ahora tiene una nueva oportunidad en la luz. Y toda esta historia de Ventress rima muchísimo con lo que vimos con ella en Bad Batch, porque también fue llamada por otra cazarrecompensas que fue justo Fennec Shand. También vimos este camino de autodescubrimiento de la fuerza que tenía Ventress, y hasta pensaba en tomar una Padawan como Omega, aunque termina quedándose con Laiko después. Así que sin duda Filoni está planteando algo grande con ella y también con Maul de cara al futuro, Masters, todo en la misma era. Así que esta historia es simple, porque el abuelo les pide, a cambio de la inteligencia para decirles dónde está la senda oculta, que vayan al manantial más cercano por algo de agua en un mundo completamente desértico. Esto porque los saqueadores constantemente los atacan y lo dejaron lisiado. Pero cuando los jóvenes van por agua no solo son perseguidos, sino que se dan cuenta que los saqueadores son en realidad pequeños aliens rana que quieren agua para sobrevivir. El problema en realidad era el separatista, y es Laiko como un Jedi que usa sus poderes para conectar y hablar con ellos y crear la paz. La luz siempre es la respuesta. Y claro, Ventress intercede en el clímax para que el viejo separatista se doble y deje también el blaster atrás. Igual que la guerra de los clones que quedó atrás. Y sabemos ahora, todos los que no son imperiales un día tendrán que juntarse en una sola alianza para acabar a los Sith. Por eso esto es tan simbólico. Así que el epílogo nos deja con Asajj dejando en el cañón a Laiko, donde está la nave de la senda oculta para irse con ellos. Pero ella dice que no va a ir a juntarse con Quinlan Vos. Cree que su destino está en otro lado, referenciando lo que oyó de Talzin al revivir. Que básicamente esto tendrá un precio a pesar de lo que ella quiere. Así que hay una lucha mucho más grande que la individual o los sentimientos contra la oscuridad misma. Como siempre, el camino luminoso es el más desinteresado de todos. Algo que rima muchísimo con el Star Wars más clásico. Y justo en el final, cuando creemos que Laiko se fue en la nave de la senda, dejando a Ventress solita a pesar del vínculo que formaron como aprendiz, maestra y amigos, todo da un giro en la trama con Laiko decidiendo no por la senda, sino ahora quedándose con Ventress, haciéndola que demuestre su corazoncito a pesar de lo ruda que es. El final es emotivo, bonito e inspirador, Master. Si tiene sí ciertas cosas cliché, pero funciona. Y los dos vuelven a caminar montados en la misma bestia como un dúo, maestra y aprendiz, como siempre pasa en Star Wars de cara al futuro en una puesta de sol. Así que no me cabe duda que este Tales es solo un prólogo de un nuevo amanecer con estos dos personajes que está por llegar. Pero si también te interesa ver todo lo que dejó el más reciente capítulo de Andor 2, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.